Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bueno, me presento en esta noche. Mi nombre es Milton Hinojosa y dándole gracias a Dios por este gran honor de estar aquí al frente de ustedes. Y bueno, vamos a empezar con las enseñanzas que estábamos recibiendo todos los miércoles. Y, y mi pregunta es, ¿qué estábamos viendo los miércoles? ¿Qué estábamos viendo? A ver, alguien que abra el micrófono rapidito y conteste. ¿Qué estábamos Estamos viendo Los los siete pecados vicios capitales. y las siete virtudes. Estábamos viendo las 7 Virtudes virtudes y sí, y los siete vicios. y los 7 vicios. Muy bien, mi hermanita. Entonces, estamos atentos a lo que nos van enseñando cada miércoles y dándole gracias a Dios porque nos va instruyendo y va fortaleciendo nuestro corazón y nuestra vida para seguir adelante. Miren, no les voy a dar el título de la virtud que nos toque el día de hoy. Vamos a descubrir el título de esa virtud que vamos a ver hoy día. Pero cada uno va a ir imaginando mientras yo voy contando una pequeña historia. Mientras yo cuento la historia, ustedes también ubíquense en esa historia. Y de ahí vamos a definir cuál es la virtud que nos toca el día de hoy. Y dice la historia así. Cuenta que un señor salió como todos los días de su casa al trabajo. Se subió al carro, iba manejando y cada vez el tráfico era más pesado. Hágale en cuenta que era Quito a las 7:30 de la mañana, que vamos para el centro y está a full las calles. Mientras iba acercándose a su lugar de trabajo, cada vez era más pesado el tráfico. Faltando un semáforo para llegar a su trabajo, lo coge en rojo. Mira la hora, 5 minutos tarde ya del trabajo. Y se empieza a preocupar, a angustiar. Se enoja inclusive. Observa que el semáforo cambia a verde, pero el señor que está adelante, la persona que está en el carro de adelante, no se mueve. Entonces empieza a pitar como loco, pi, para que la gente se mueva. Inclusive como viendo que no se mueve, abre su ventana, saca la cabeza y empieza a gritar, apúrate, muévete. Parece que estamos relatando algo que sucede a menudo en nuestro Quito. Pero ahí estaban, asustado, preocupado porque ya se había pasado la hora de llegar a su trabajo. Y de repente asoman dos agentes que le empiezan a interrogar que por qué tanto alboroto. Le empiezan a pedir papeles y uno de ellos le dice, tiene que acompañarnos a la comisaría. Todos van a la comisaría y él asustado porque no sabía por qué lo estaban deteniendo, aparte de la bulla que había hecho. Después de unas horas, el agente regresa, entrega los documentos y le dice, puede retirarse. Mil disculpas, ya puede irse. Aquella persona intrigada pregunta, pero ¿por qué me detuvieron? ¿Por qué me trajeron acá? El agente contesta, cuando nosotros nos acercamos, vimos en su retrovisor que llevaba un rosario. Luego miramos en la parte trasera del auto. Y en la parte trasera del auto había una calcomanía que decía, Dios es amor. Inclusive al otro costado del carro había otra calcomanía que decía, aquí viajan solamente católicos. Y cuando estábamos pidiéndole los papeles, miramos en el asiento del copiloto que había una Biblia. Entonces, al ver todo el alboroto y toda la bulla que usted estaba haciendo, pensamos que era un auto robado, que usted se lo había robado. Por eso es que lo detuvimos y por eso es que lo trajimos acá. Pero comprobamos que el auto es suyo, así es que puede retirarse.
Esa es la historia, mis hermanos. Ahora, los que estaban atentos, ¿qué virtud es la que vamos a ver ahora? ¿Qué virtud podemos definir después de esta pequeña historia? La paciencia. La La paciencia. paciencia. Sí, la La paciencia. paciencia. La Muy bien, hemos paciencia. estado atentos a lo que nos daba el cuento. Y es más, muchas veces a nosotros mismos nos ha pasado eso. Hemos visto lo que sucede. Perdemos la paciencia en cualquier momento, en cualquier instante. Pero ahora, ¿qué nos dice el diccionario sobre la paciencia? Miren, la paciencia dice, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contrariedades y dificultades para conseguir algo bueno. Es la virtud de quien sabe sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin quejarse. Y si vamos un poquito más allá, si vamos a estudiar la etimología de la palabra, dice que la palabra viene del latín, patí, que significa sufrir o el que sufre o el que sabe sufrir. Eso significa la palabra paciencia, el que sabe sufrir, aquella persona que tiene la virtud de saber tolerar lo que le está pasando. Y la pregunta sería, ¿nos gusta sufrir? ¿Nos gusta soportar las dificultades? Este mundo ya no soporta dificultades y nosotros tampoco queremos tener dificultades. Fuera bueno si las dificultades no llegan a nuestras vidas. Fuera interesante si cada uno de nosotros aprendiéramos a vivir en paz y con tranquilidad con todos. Pero somos pacientes. Hay paz en nuestro corazón. Sabíamos que había la virtud de la paciencia, pero hemos aprendido a vivir esa paciencia. Hemos aprendido a convivir esa paciencia entre nosotros y la vida cotidiana. O somos de aquellos que, como este cuento, nos enojamos, nos fastidiamos, gritamos, peleamos con el que está al lado. Mientras preparaba, mientras leía la paciencia, me hacía la pregunta, ¿yo soy paciente? Y la respuesta fue no, no eres paciente, Milton. Te enojas a veces por todo, últimamente te molestas por todo. Veía mi vida y decía, sí, yo no soy paciente. Y yo me reía con mi esposa y con mis hijas porque cuando mi hermana Nereida me mandó el mensaje diciéndome que tenía que hablar de la paciencia, yo le decía a mi esposa, me toca hablar de lo que yo tengo en mi vida, de lo que yo llevo siempre. Y mis hijas decían, eres impaciente, papá. Entonces, eso, soy impaciente. Y esto me ha llevado a ir viendo día a día lo que va pasando en mi vida. Pero vuelvo y repito, cuando preparaba esta enseñanza, me encontré con cuatro frases que han marcado parte de mi vida y que me he propuesto empezar y tratar de vivir día a día estas cuatro frases. Y se las voy a compartir a ustedes. La primera frase dice, tomarán apunte, la paciencia es un momento de enojo que evita 100 días de dolor. Repito, la paciencia la paciencia es un momento que evita el enojo y evita 100 días de dolor. La paciencia es lo que evita que nosotros tengamos dolores, porque nosotros no actuamos por impulso, o si actuamos por impulso,
Porque nos enojamos y empezamos a gritar, y empezamos a molestarnos, empezamos a fastidiarnos con los demás. Como ya les decía antes, cuando nosotros mantenemos la paciencia, no actuamos por instinto, sino que meditamos, reflexionamos. Si alguien nos hace enojar, aprendemos a mantener la paz y podemos dialogar. Porque si la otra persona se enoja y yo me enojo, ¿qué puede pasar? Muchas veces pueden llegar a los golpes, como a veces se ha visto. Pero si mantenemos, si uno logra mantener la paciencia, va a primar el diálogo, va a primar la conversación, va a primar el respeto del uno hacia el otro. Y vamos a poder conversar, hablar y encontrar soluciones a lo que nos está pasando. Y encontrar una solución y salir adelante. Ya no enojados, ya no resentidos con nuestro corazón, sino saldremos con una mejor, con una sonrisa, con una alegría en nuestras vidas. Miren, no sé si se acuerden, ¿quién era Santiago y Juan? Alguien que me diga, ¿quién era Santiago y Juan? ¿Quiénes caminaban con Jesús? Hijos de Zebedeo, Pero para Jesús los hijos del trueno. eran Hijos del trueno. eran sus apóstoles. Caminaban con Jesús, estaban al lado de él, conocían, sabían lo que Dios decía, sabían lo que Jesús decía. Jesús hablaba del amor, hablaba de la paz, hablaba de la tranquilidad. Pero resulta que ellos en un momento se enojaron, se molestaron. Y yo también me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo los discípulos de Jesús se enojan? Y si no me creen, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, versículos del 53 al 56. Vamos a poner atención. ¿Qué nos dice? Lucas capítulo 9, versículos 53 al 56. Desde el 53 dice, pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque iba a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuma? Pero Jesús, dándose la vuelta, los reprendió y pasaron a otra aldea. Palabra del Señor. Miren, ¿qué pasó con los apóstoles? No les dejaron entrar a una ciudad y se molestaron, como a veces, muchas veces nos pasa a nosotros. Se enojaron y reaccionaron como muchas de las veces reaccionamos nosotros también, con enojo, con ira. Se enfurecieron porque no dejaban entrar al maestro a la ciudad. Y tuvieron la osadía de decirle al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que los consuma? Quería terminar con toda la ciudad. Se llenaron de esas iras que no permite pensar, que no permite actuar. O mejor dicho, que solamente nos enseña a actuar y no a razonar. Olvidamos que Jesús nos ha hablado de que si alguien te pide, dale. Olvidamos que Jesús decía que hay que dar la otra mejilla, que hay que amar. Olvidamos inclusive la palabra que nos dice Dios es amor. Y los apóstoles olvidaron todo eso, olvidaron las enseñanzas. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces olvidamos las enseñanzas del maestro y actuamos solamente por instinto? Y dejamos que nuestro enojo actúe. Recuerdo que
hace un tiempo en mi trabajo, tuve problemas con uno de los señores vendedores de una provincia. No peleé, no grité, no discutí, pero sí dije mis cosas que pensaba. A los 10 minutos llegó un correo del gerente de ventas reclamando por algunas cosas que supuestamente yo dije, pero yo no dije. Y claro, como estaba enojado, veo el correo y me enojé más. No leí nada más. O sea, solamente leí el reclamo y me puse a escribir yo también. Respondí el correo y ni bien respondí el correo, recibí la llamada de mi jefe y me decía, Milton, ¿revisaste quiénes nomás están ahí en este correo? Y claro, cuando ya estaba un poco más tranquilo, revisé el correo y en ese correo estaban como 4 gerentes, estaban como 5 jefes de ventas de la región. Estaba mi jefe, el jefe de mi jefe. Y claro, obviamente yo ya dije un poco de cosas. O sea, la verdad no insulté, no dije cosas malas, solamente que terminé diciendo, y cualquier cosa, el señor vendedor aprenda a ser honesto y decir las palabras que yo he dicho. Claro, se armó un alboroto y mi jefe me reclamó, quedé mal, pero aprendí mi lección. Y ahí me acordaba de una prédica del hermano Martín Valverde, que decía, cuando el hígado, que está aquí abajo, se crea cerebro, no digas nada. En otras palabras, cuando estés enojado, no tomes ninguna decisión. Cuando estés molesto, cálmate, respira, date una vuelta. Por cualquier lado, date una vuelta y vuelve a hacer las cosas y vuelve a revisar para que no hagas las cosas mal, para que no te vaya mal, sino que más bien, cuando ya con tranquilidad y con paciencia podamos hacer las cosas mejor. Entonces la paciencia nos evita 100 años, 100 días de estar sufriendo, de estar preocupados de lo que dije, de lo que no dije, de lo que hice, de lo que no hice. Esa es parte de la virtud de la paciencia, que nos enseña. La segunda frase, la clave de la paciencia siempre es hacer algo mientras se espera. La clave de la paciencia siempre es hacer algo mientras se espera. La paciencia no se queda estática. La paciencia no dice, pues ya me llegó, la dificultad ya está, y esperemos a que pase. O sea, la paciencia no se queda quieta. La paciencia busca la solución, pero la solución en el amor de Dios, la solución en la paz del Señor, la solución en la que yo hago algo también para que las cosas sucedan. No me quedo estático, no me quedo cruzado los brazos esperando a que se solucionen las cosas porque deben solucionarse algún momento o en algún instante se solucionarán, sino que la paciencia espera, actúa, hace, busca la forma de ayudar a que las cosas sucedan. La palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice, mientras comía con ellos les mandó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre y lo que ya les había hablado. Palabra de Dios. Miren, ¿qué es lo que les dice Jesús a los apóstoles? Esperen.
permanezcan juntos, esperen ahí, porque ya viene lo que el Padre prometió, lo que les estoy prometiendo, ya mismo viene el Espíritu Santo. No se alejen de Jerusalén, permanezcan. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Permanecieron allí, estuvieron allí. ¿Pero qué estaban haciendo? Los apóstoles no se cruzaron de brazos y dijeron, no sé, esperemos a que venga lo que Jesús prometió. Aquí voy a estar comiendo tranquilamente, esperando a que venga lo que Jesús prometió. No, sino que ellos estaban haciendo algo más, estaban actuando mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, todos ellos perseveraban en la oración. Palabra del Señor. Perseveraban en la oración. Por eso es que la paciencia, cuando esperamos lo que nos ha prometido el Señor, siempre está allí. Algo más que podemos hacer. Porque ahí se representa la fe que nosotros tenemos. Porque hacemos y actuamos. Porque cuando estamos esperando que venga lo que Dios, lo que Jesús nos ha prometido, debemos de estar orando. Debemos doblar nuestras rodillas. Debemos buscar la presencia de Dios en nuestro corazón y hacer lo que se nos pida. Muchos de ustedes, los que entraron a la novena de Pentecostés, escucharon a mi esposa que decía que hace 2 años atrás a mi hija Dairis, a la mayor, le detectaron un problema en su rodilla. Muchos doctores, más de 2 doctores que fuimos a ver, 3 doctores que revisaron, le mandaron que no suba gradas, que no baje gradas, que no haga, que no salte, que no juegue fútbol, que no juegue básquet, que no juegue vóley, que no corra, que no salte, y bueno, y tantas cosas más que le dijeron. Pero mientras ella hacía un pequeño esfuerzo, nuevamente tenía la inflamación en sus rodillas. Y nos dijeron que tenía que dejar todo, la danza, que era con lo que alababa, con su cuerpo alababa a Dios, y lo que le gustaba. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Teníamos que ser pacientes. Teníamos que tener paciencia en nuestro corazón. Pero si nos sentábamos a esperar que eso suceda, capaz que no sucedía, sino que tocó hacer las recomendaciones del doctor. Que mi hija tenga una para, que haga ejercicios, pero solamente de piernas, que haga pesas, que haga elástico. Y eso tuvimos que hacer, ser pacientes. Esperamos 2 años. 2 años esperamos para que el doctor vuelva a decir, ya está bien, puede hacer su vida normal. Despacio, pero puede empezar ya otra vez a hacer las cosas bien. Ese es el sentido de la paciencia, que debemos de estar actuando también. Porque vuelvo y repito, si yo no hacía o si mi hija no hacía lo que tenía que hacer, capaz que cada vez volvía a inflamarse y seguíamos esperando. Por eso es que la paciencia siempre espera y hace. Tenemos enfermedades, tenemos dificultades, pero también tenemos que hacer algo, tenemos que llegar a las plantas del Señor. Tenemos que llegar a la presencia de Dios para estar con Él y pedirle que nos ayude a salir de donde estamos. ¿Para qué? Para pedirle que Él sea nuestro puente, sea nuestra ayuda, sea nuestra mano para salir. Hacer algo, cambiar de vida, regresar a ver a Jesús, si lo has perdido de vista. Pero debemos ser pacientes, debemos cultivar la paciencia en nuestras vidas. Pero esa paciencia que actúa, esa paciencia que hace.
Perdón. Es esa paciencia la que debemos tener en nuestro ser. Una paciencia que no se queda quieta, que está buscando la presencia de Dios, que está buscando la sabiduría de Dios. La tercera frase que encontré y decía, la paciencia es una calma resistente que descansa en la certeza de que a Dios nada se le ha salido de control. ¿Sí? La paciencia es una calma resistente que descansa en la certeza de que a Dios nada se le ha salido de control. Tienes problemas y dificultades. ¿Y quién no los tiene? ¿Quién no tiene problemas? Creo que todos los que estamos aquí tenemos problemas. Que todos los que estamos aquí tenemos dificultades. Pero debemos cultivar esa paciencia. La paciencia, decía el diccionario, nos decía que es el que sabe sufrir, el que sabe aguantar los sufrimientos y salir adelante. Pues ahora debemos entender que la paciencia es una certeza de que a Dios no se le ha salido de control nuestras vidas, de que los problemas que estamos teniendo tú y yo no son mayores al poder de Dios, que las dificultades que estamos atravesando no son mayores a la presencia bendita de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es eso. Y muchas veces nos olvidamos de ese amor de Dios, nos olvidamos de esa presencia. Nos olvidamos que Jesús nos dijo, yo estaré contigo hasta el último de mis días, que yo estaré contigo, que yo caminaré a tu lado. Y nos olvidamos de todo eso. Y a veces cuando estamos en dificultades, lo primero que se nos ocurre, consultar las cartas, ir a los chamanes, irnos a hacer que nos lean la mano, que nos soplen el trago, o que nos lean el tabaco, que buscamos en el horóscopo lo que nos viene a decir. Perdemos de vista a Dios en nuestros corazones. Dejamos de sentir a Dios en nuestras vidas porque pensamos que el problema es mayor a la presencia de Dios. Pero la paciencia nos enseña que no hay nada más grande que la presencia de Dios en tu vida. Y que lo único que debes hacer es tener calma y buscar a Jesús y buscar a Dios en tu vida. Miren, en el Evangelio según San Mateo, al capítulo 8, los versículos del 24 al 27, ¿qué nos dice? Se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y los despertaron, diciéndole, socórrenos, Señor, que nos hundimos. Jesús les decía, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Después se pone en pie, da una orden y los vientos y el mar y todo quedó tranquilo. Palabra del Señor. Miren, ¿qué nos dice aquí? No importa las dificultades que hay, no importa los problemas, pero siempre y cuando esté ahí Jesús, siempre y cuando esté ahí Dios en tu vida. Porque cuando perdemos de vista a Dios, tenlo por seguro que las cosas no van a salir bien. Tenlo por seguro que no van a estar bien cuando te desesperas, cuando te angustias y cuando olvidamos que Dios está ahí presente. ¿Por qué repito que cuando olvidamos que Dios está ahí presente? Miren,
Les cuento mi testimonio en esta parte. Hace 8 años, hace 8 años yo me alejé de Dios, me alejé de comunidad. Estaba sin trabajo ya casi 6 meses y salió una oferta de trabajo en la que tenía que ir por horarios, trabajar por turnos, en la mañana, en la tarde y de la noche a la siguiente mañana. Yo al principio fui con fe, dije, no, solamente unos 3 meses y ya salgo de este trabajo y regreso a comunidad. Supuestamente estaba con fe. Supuestamente había visto todos los milagros que Dios hacía en mis hermanos de comunidad, inclusive en mí mismo. Pero cuando las cosas no resultaron, cuando a veces me veía solo, sentado trabajando en las madrugadas, perdí a Dios de mi vista. Era como aquellos apóstoles. Empecé a gritar socorro y Jesús seguía durmiendo en la barca. Empecé a pedir auxilio y Jesús creo que seguía durmiendo en la barca. Y no resistí todas esas condiciones que tenía que pasar o que estaba pasando en ese momento. Mi corazón no resistió el sentirse abandonado. Inclusive a veces le decía, Señor, me traicionaste. 18 años caminando, 18 años sirviéndote. Y ahora que te pido un trabajo, no me das. Y ahora que te digo que necesito un trabajo para seguirte sirviendo y no está. Olvidé todas las enseñanzas que me habían dado, inclusive las que yo había dado. Y cometí muchos otros errores más. Cometí muchos pecados más. Y me alejé de Dios 4 años. 4 años perdidos en el mundo, en mi tristeza, en mi soledad. 4 años perdidos en mi deseo de solamente solicitar socorro y no mantener la calma, no mantener la paciencia, sabiendo que Dios está ahí, sabiendo que Dios era mi guía, sabiendo que Dios estaba presente. Olvidé mantener la paciencia en mí. Y como digo, 4 años me alejé de Dios. A los 4 años sucedieron muchas cosas y muchas dificultades en mi vida, con mi esposa, con mis hijas. Fue un desastre, pero en ese momento todo llegó a mi vida, todo llegó a mi mente, todo llegó a mi corazón. Y recordaba y escuchaba las palabras de Dios en mi vida, cómo resonaban en mi mente, cómo resonaban en mi corazón. Aquellas palabras que me decían, yo te amo, no tengas miedo, yo soy Yahvé de los ejércitos.
resonaban en mi mente. Regresé nuevamente a los grupos, regresé nuevamente a las enseñanzas. Dios permitió que consiga otro trabajo. Dios permitió que volviera a recordar todo lo que me había dado. E inclusive una vez, mientras estaba en el grupo de oración, mientras estábamos orando, el Señor me daba una visión y las palabras decían, ya es tiempo, ponte de pie, levántate, es hora de que vuelvas a caminar. Y me hacía ver que estaba sentado en medio de una tierra árida, seca. Estaba sentado arrimado en una palmera, pero todo lo demás era seco. Y el Señor me hablaba y me decía, ya es tiempo, ponte de pie. Y volví a buscarlo a Dios. Volví a buscar a ese Señor que me dijo a mis 18 años, no temas, no me digas que eres un muchacho porque irás donde yo te envíe. Y lo que te mande proclamarás. No tengas miedo porque yo Yahvé estaré a tu lado. Fueron las primeras palabras que Dios me había dado. Cuando empecé a seguirlo, cuando empecé a buscarlo, cuando empecé a caminar. Y créanme, qué satisfactorio ha sido regresar a los brazos del Dios amado. Qué alegría volver a sentir el amor de la presencia de un Dios vivo cuando oras, cuando cantas, cuando clamas, cuando te pones de rodillas y le dices, aquí estoy. Y cuando sientes que tu corazón arde, que tu corazón quema, cuando la palabra llega a ti. Qué alegría es saber que hay un Dios que camina conmigo. Saber que Dios ha estado ahí, que nunca se ha perdido. Y que yo no fui suficientemente un hombre de fe, ni de oración firme para sobrellevar las dificultades que pasaron en ese entonces. Pero ahí está. El Señor toma nuevamente a sus hijos, los redime, los llama nuevamente. Así como el hijo pródigo, regresan a los brazos del amado Padre. Hay fiesta, hay alegría en el cielo, porque regresas, porque vuelves a estar ante Él. Que no saben qué alegría fue cuando me dijeron, te toca darle la enseñanza, te toca dar esta prédica. No saben cómo mi corazón saltó de gozo, cómo mi cuerpo temblaba de alegría y también de miedo y también de angustia. Y Dios me decía, ten calma, porque no hay nada más grande que yo, porque no hay problema y no hay dificultad más grande que mi amor, que mi poder y que mi presencia. Es eso lo que el Señor me enseña. Esta es la virtud de la paciencia, la que me enseña a caminar a través de Él. Y la última frase dice, la dice un santo, San Francisco de Sales.
Dice, ten paciencia con todos, pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo. Qué hermosa palabra. Ten paciencia con todos, pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo. ¿Cometemos errores? Claro que cometemos errores. Y que a veces nos alejan de Dios, sí, nos alejan de Dios. Pero ten paciencia contigo mismo, no te critiques. No te autodestruyas. Mira tu pecado, pero para salir adelante. Mira tus fallas, pero para salir adelante. Mira todo lo que ha pasado, todo lo que has hecho, lo que no has hecho. Pero ten calma contigo mismo. Ten paciencia para que salgas adelante. A veces nos autodestruimos y eso nos lleva a cometer más errores. Nos lleva a cometer más problemas, a meternos en más problemas, en más dificultades. 4 años que me metieron en más dificultades, en más problemas. Pero cuando regresé a los brazos del amor de Dios, Dios me iba enseñando, Dios me iba formando nuevamente y me iba diciendo, te perdono, no hay problema, vamos, camina, levántate, vuelve a respirar, toma ánimos, alégrate, vuelve a vivir. Y lo que muchas veces nos ha dicho a nosotros como hermanos de comunidad, a través de quienes nos ayudan, de los guías espirituales. Ahí está, nos dicen, vamos, adelante, no tengas miedo, Dios está contigo. Y es esa la paciencia, esa es la virtud de la paciencia que a veces olvidamos en nuestras vidas, que a veces dejamos que esta virtud desaparezca en nuestro corazón. Por eso dejamos que las cosas ingresen a nuestra vida. Perdemos de vista la presencia de Dios. Creemos que todo lo demás es superior al poder de nuestro amado Jesús. No te critiques. A veces nosotros mismos decimos, ay, qué mudo que soy, qué torpe que soy. Algunos hermanitos les he escuchado, ay, es que soy tan torpe que no entiendo lo que Dios me dice aquí. Y no es eso. Mantén la calma. Mantén la calma. Mantén la paciencia. Pero ponte a los pies de Cristo. Pero ponte a los pies de Dios y las cosas saldrán bien. Y las cosas van a cambiar. Pero ten paciencia. Ten calma. Sí, estuvimos atentos a las 4 frases. Alguien que me diga. Sí. Alguien de los que Sí, estuvieron sí, sí. atentos y estuvieron tomando nota. O Sí, ya se quedaron dormidos. no, No se quedaron dormidos. Despierto, no, O se No, despertaron despierto, ahorita. hermano Milton, estábamos bien escuchando. despierto. estamos Sí, estaban atentos. bien despiertos. A ver, ¿cuál era la primera frase? La Un momento paciencia de es un enojo. momento de enojo que evita 100 días de dolor. La segunda, La clave de la paciencia es siempre hacer algo mientras se espera. la tercera, Buscar la calma. ¿ya? Y la cuarta, Calma. Ten paciencia con todos, sobre todo ten Paciencia paciencia con contigo todo, mismo. sobre todo contigo mismo. ten paciencia con todos, contigo. Y si te has alejado de Cristo, vuelve a Él. Regresa a mirar. Nada bueno se saca cuando te alejas, cuando dejas que
los problemas, las dificultades y todo lo demás sean más grandes que Dios. Recuerda, no hay nada, nada imposible para Dios. Y que esto sea para la gloria de Dios.